La supervivencia a la experiencia de lo desconocido y el encuentro con la salvaje naturaleza han inspirado desde siempre una épica marinera fuertemente arraigada en la Patagonia. Cada rincón de estas desoladas costas encierra infinidad de leyendas sobre misteriosas conspiraciones, trágicos naufragios, líderes espirituales masacrados bajo la fiebre del fanatismo divino y sangrientas ejecuciones ordenadas bajo palabra de los más grandes viajeros de todos los tiempos, estableciendo creencias sobre la existencia de extrañas maldiciones que asolaban las costas del fin del mundo. Desde el siglo XVI, las embarcaciones que arribaban al extremo sur del continente americano sucumbían ante la rudeza de sus mares, la rigurosidad de su clima y el desgaste psíquico de sus tripulantes exhaustos del encierro y la lejanía. Desde la época de estas primeras navegaciones, en el siglo XVI hasta prácticamente la era del vapor, las regiones de los mares australes, el sur del Atlántico, el Pacífico, fueron desgraciadas para los navegantes. El uso de la navegación con las velas de la época no permitía maniobras en los barcos que dejasen que uno decidiese hacia dónde quería ir. Los vientos son los que tenían el dominio de las rutas. Como no se disponía de una probada cartografía ni de una certera dimensión de las distancias que separaban los inhóspitos parajes de la Patagonia, navegar sus aguas y enfrentarse a lo desconocido requería valentía, rigor y espíritu aventurero. Se podía reponer víveres solo en algunas partes de la costa brasileña, con lo cual el escorbuto y otras enfermedades debilitaban las tripulaciones. Los herméticos informes redactados por capitanes que navegaban los solitarios mares australes expresaban el desconcierto y el horror que provocaba en sus tripulaciones la inmensidad de la zona sureña de los canales, desde el Golfo de Penas al Cabo de Hornos, a la que el capitán inglés Fitzroy llamó la zona más inhóspita y tétrica de todo el universo. Los mapas de navegación se confeccionaban en base a lo que hacían los pilotos que llevaban los buques, pero como esas eran cosas bastante rudimentarias y además muchas veces equivocadas, eran mapas bastante poco exactos. Islas, estuarios que no están. Sin embargo, hay partes que son muy semejantes a lo que es el mapa hoy en día. Si uno superpone un mapa antiguo con un mapa moderno, descubre cosas que solo por casualidad podrían estar ahí, pero evidentemente había algún conocimiento. Pero el éxito de estas travesías no era frecuente y los episodios trágicos se sucedían uno tras otro, estableciendo ciertas creencias que aún hoy resuenan en la desolación de los mares australes de la Patagonia. El Golfo de San Julián, una profunda entrada de mar situada en el extremo oriental de la provincia de Santa Cruz, entre el Cabo Curioso y la Punta Desengaño, figuraba en los antiguos mapas de navegación del siglo XVI y XVII como un puerto misterioso. Esta creencia se remonta al año 1520,
cuando el marino portugués al servicio de España, Hernando de Magallanes, decidió pasar el frío invierno en estas costas. Bueno, Magallanes fue una persona realmente muy capacitada en el aspecto profesional, muy dura en su aspecto disciplinario, pero que se supo hacer respetar en esa época, donde era muy difícil mantener las reyertas que había incluso entre nacionalidades como portugueses y castellanos. Se encontró con que no le daban el mérito que él merecía y entonces se pasó a España. Con España es que hace la famosa expedición que descubre el estrecho de su nombre, ¿no? La expedición, constituida por 5 naves dotadas de un total de 237 tripulantes, buscaba una vía de navegación alternativa para las mercancías obtenidas en las Indias Orientales, que hasta el momento pasaban por la ruta de la costa africana. Las naves de Magallanes principales eran 4 y con ellas llegó a San Julián. Una se le hundió en el río Santa Cruz, otra lo abandonó, se dirigió a España, y fue la que llevó hacia de que Magallanes había descubierto las Malvinas. Va penetrando en los lugares que le parece que son estrechos, como el Golfo Nuevo, el San Julián, etc. Y el San Julián decide quedarse por razones muy importantes, que son que se venía en invierno y no querían con los temporales que había en invierno en el estrecho, en el luego llamado estrecho, que también no lo conocían, resuelve hacer una invernada en San Julián. Pero la decisión de pasar el invierno austral guardados en esta inhóspita bahía patagónica enfrentó a Magallanes con los capitanes de las embarcaciones, quienes reclamaban por el frío y el hambre que sufrían sus tripulantes. Las tripulaciones, enfermas como estaban, comenzaban a estar insatisfechas con sus jefes en general. Muchas veces, como en la expedición de Magallanes, si no hasta muy tarde se enteraron cuál era el objetivo de la expedición. Ahí comenzaban las dudas y los motines. De esa manera, muchas expediciones, en particular la de Magallanes, tuvieron momentos de tragedia, de ajusticiamientos. Habíamos fondeado en este puerto cuando los capitanes de las otras 4 naves formaron un complot para matar al comandante en jefe. Estos traidores eran Juan de Cartagena, veedor de la escuadra, Luis de Mendoza, tesorero, Antonio Coca, contador, y Gaspar de Quesada, capitán por mandato del rey de España. Diario de bitácora de Antonio de Pigafetta, abril de 1520. Hubo una toma de buques en secreto, con asesinatos, apuñalamientos, y Magallanes, quizás la mejor manera que pudo manejar la situación fue con juicio sumario y ajusticiamientos. Finalmente Magallanes logró dominar la situación, reprimiendo sangrientamente a gran parte de la tripulación. Degollamiento de capitanes y posterior descuartizamiento de sus cadáveres. Tan solo perdonó la vida del representante de Dios, el capellán Pedro Sánchez de Reina, y del enviado del rey, el capitán Gaspar de Quesada, a quienes desterró en suelo patagónico. Y así pudo sujetar una expedición que fue luego memorable. Creo que ese es el inicio de una historia maldita de las costas del estrecho, y no solamente del estrecho, en general del extremo austral de Patagonia, que se ha mantenido en el tiempo. Y si nos concentramos en ese lugar, efectivamente recordaremos que, por ejemplo, en la expedición de 1826 de Parker King y Fitzroy, uno de los capitanes de las embarcaciones decide suicidarse, sumido en la más profunda de las depresiones, y toma un revólver y se dispara en la cabeza. Pero misteriosamente, este inquietante clima de locura y muerte se repitió en 1578 en el mismo paraje, creando rumores sobre la posibilidad de que extraños espíritus se hubiesen apoderado de estas tierras. En 1578, el pirata inglés Francis Drake tomó la misma resolución que 58 años antes había tomado Magallanes.
decidió invernar en el Golfo de San Julián, bañando una vez más sus costas de sangre. Francis Drake es un corsario famosísimo que se ocupaba de hacer una expedición para sus propios bienes, pero que al mismo tiempo llevaba una especie de autorización de la reina de Inglaterra, Isabel II, que fue la gran dominadora de esa época en el mar. Mientras la tripulación sobrevivía alimentándose de carne fresca de lobo marino, Thomas Doughty, capitán de una de las embarcaciones, expresó su convencimiento sobre la necesidad de compartir el mando de la flota con Drake. De lo contrario, las tempestades harían naufragar las embarcaciones en sus próximos derroteros. Drake, también en San Julián, también haciendo su invernada para cruzar el paso del Atlántico al Pacífico, tuvo una sublevación en el mismo punto. Es llamativo eso. Uno de sus oficiales se sublevó contra él y también se lo ajustició en zona. Thomas Doughty y otros hombres que apoyaban su postura fueron salvajemente ejecutados. Sus cuerpos, decapitados, maltratados por tormentas y aves de rapiña, permanecieron sin sepultura en las costas de la isla, hoy conocida como Isla de la Justicia. Entonces, la Isla Justicia es famosa por eso, porque ha tenido los dos grandes acontecimientos nefastos para los sublevados. Hubo otros sucesos de este tipo más adelante, pero los más notorios son los de Magallanes y Drake, y cómo San Julián aparentemente era el punto donde explotaban la insatisfacción de las tripulaciones después de estar meses viajando, enfermos, sin saber bien a dónde iban y cuántos años les faltaba de viaje. En la actualidad, gran cantidad de pobladores aseguran que el origen sangriento de esta región ha legado una extraña carga trágica sobre estas costas y sus habitantes. Ya puede, no sé si sea alguna maldición o como nosotros decimos, algunos espíritus inmundos que andan, pero pienso, una vez dicen que había venido un profeta, un evangelista, que había dicho que acá hacía falta una oración en cadena, o que cada pastor, 4 pastores, cada uno se tendrían que parar en una punta del pueblo y orar para, lo han hecho en otros pueblos, me parece, y eso haría falta acá. Sí, simplemente así de la energía que hay acá, porque no, toda energía negativa. En el próximo bloque, conoceremos una de las tragedias más sangrientas de la Patagonia, la fundación de Puerto del Hambre. Cada resquicio de tierra de las costas del Estrecho de Magallanes, formado por la extremidad del continente americano y la isla de Tierra del Fuego, registra el sufrimiento que acompañaba las experiencias de los ansiosos tripulantes de navíos que atravesaban el confín del planeta. Desde la definición de Darwin como tierras malditas, de este extremo de Sudamérica, veremos que los nombres que le pusieron los descubridores, la gente que vivió luego acá, también está de algún modo desesperanzador, porque analicemos, hay un lugar que se llama Pampa de los Terremotos, Última Esperanza, Bahía Inútil. Entonces resulta de que ahí vemos de inmediato cómo la gente iba mencionando estos lugares porque veía que aquí no había esperanza para nada. Puerto Desesperación, Isla Desolación, son solo algunos de los nombres que marcan el escenario de estas tragedias. Fue precisamente sobre los márgenes de las costas chilenas del estrecho donde se produjo uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la Patagonia, la maldición de Puerto del Hambre. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la circulación de barcos de la Marina inglesa y holandesa sobre las aguas del Estrecho de Magallanes representaba una seria amenaza a los intereses económicos españoles en la región.
Los abordajes de piratas y corsarios sobre los galeones cargados con el oro americano que viajaba a España hicieron decidir a la corte española a defender el estrecho. Se planea desde España, evidentemente con vistas a frenar el avance y el pillaje de las costas del reino, ¿no?, por parte de los piratas ingleses. De modo que se arma una expedición para fortificar la primera angostura, en particular, que era el sector más estrecho del estrecho en la parte oriental. En 1579, Pedro Sarmiento de Gamboa, conquistador, cronista y cartógrafo español, fue nombrado encargado de la organización del sistema defensivo de la región. Por lo tanto, Pedro Sarmiento de Gamboa efectivamente logra convencer a la corona española de esta expedición, y como en ningún otro momento de la historia se forma la expedición fundacional más grande de la monarquía española hacia el extremo austral de Patagonia. La estrategia de Gamboa se edificó sobre la construcción de 2 fortificaciones que impidieran el paso de intrusos por el canal y en la erradicación de población capaz de afianzar el dominio español en la región. En realidad, fueron 2 poblaciones pequeñas que se hicieron, una de 200 habitantes, y en la Argentina, en Punta Túngenes, al sur de Santa Cruz, casi sobre el estrecho de Magallanes. 23 naves, 3.000 hombres entre marinos, soldados y colonos, 23 niños y 30 mujeres conformaban la expedición más grande jamás enviada al extremo sur de la Patagonia. Pedro Sarmiento de Gamboa llega aproximadamente a la cuadra del estrecho de Magallanes con parte de los barcos. Una parte importante de los barcos desertan y vuelven a Río de Janeiro, que era el puerto base. Inicia el tránsito al estrecho de Magallanes con cerca de 20 embarcaciones y desafortunadamente para él lo sorprende un temporal de los más grandes, por lo tanto es expulsado hacia el Atlántico en altura. Producto de pestes, naufragios y deserciones, la expedición perdió infinidad de hombres y embarcaciones. Vuelve a intentarlo, vuelve a encontrarse con un temporal, por lo tanto su decisión ya con solo 3 o 4 barcos, es como el cuento de los perritos, finalmente intenta varar una de las embarcaciones para poder desembarcar algo de provisiones y eventualmente asentar la posición en Punta Túngenes, en lo que él llama el Valle de las Tres Fuentes. Finalmente desembarcaron en el Cabo Vírgenes, donde fundaron la Ciudad del Nombre de Jesús. La región era extremadamente estéril, por lo que Sarmiento de Gamboa comprendió que jamás semejante cantidad de personas sobreviviría en un clima tan inhóspito. De los pequeños bateles que logra recuperar de la varazón, y a partir de los restos que logra recuperar de uno de los barcos, se traslada en 2 instancias, una por mar y otra por tierra, caminando cerca de 200 kilómetros, desde Punta Túngenes hasta Puerto del Hambre. Que estaba más adentrado en el estrecho y tenía más recursos que en la ciudad del Nombre de Jesús, que es la primera que puebla en Túngenes. Y logra ahí instalar lo que iba a ser la metrópoli española en Patagonia. 50 hombres se trasladaron en barco, mientras que otros 100 lo hicieron a pie, sufriendo la hostilidad del clima y de los aborígenes de la región. Finalmente, el 25 de marzo de 1582, en una bahía no muy extensa, pero apacible, denominada Bahía Buena, al norte de la punta de Santa Ana, Pedro Sarmiento de Gamboa fundó la ciudad del rey Don Felipe, asentamiento que años más tarde recibiría el trágico nombre de Puerto del Hambre. La verdad es que en los terrenos de estos sectores tienen una capa vegetal que es muy delgada y la verdad es que no permite siembras. Y también, por supuesto, el clima que no permite brotes de alguna hortaliza que pudieran haberse alimentado esta gente que estaba en esta ciudad del rey Don Felipe. Sarmiento de Gamboa pretendió regresar a la primera fundación, pero una tempestad alejó su embarcación de la costa, arrastrándola irrefrenablemente hacia el norte. Pedro Sarmiento tiene el problema de que sale en su nave
nuevamente a buscar pertrechos a la primera ciudad, en nombre de Jesús, y es expulsado por un temporal muy lejos, lo toman prisionero en el camino unos piratas, está preso unos años en Inglaterra, después lo toman los hugonotes. Es una historia realmente muy trágica. Sale de la cárcel completamente envejecido, cano, sin ningún diente, y vuelve a insistir a hablar con el rey, y ya naturalmente la monarquía española definitivamente no toma en cuenta sus requerimientos. Su preocupación durante todo momento fue la gente que había dejado acá. Pese a sus innumerables intentos, Sarmiento de Gamboa jamás volvió a pisar suelo patagónico. Y al final el destino trágico de esa gente lo sabemos por una persona que escribió o contó lo que vivió, que fue Tomé Hernández, que es rescatado por uno de estos enemigos ingleses, Cavendish. Y él mismo escapa camino en la costa chilena, de modo que puede contar esta historia para la posteridad, ¿no? De lo que pasó con el resto de los poblados. Él dice que se murieron de hambre, ¿no? Se habló de ejecuciones, de canibalismo y de salvajes enfrentamientos por la comida. Si pensamos en el contexto geológico, faunístico, ecológico en general, es impensable que alguien se pudiera morir de hambre en este sector. Me refiero específicamente a Puerto del Hambre. Recordemos que hay ocupación clara de huemules, hay ocupación clara de guanacos, hay cotos de recolección de mariscos, específicamente gastrópodos y bivalvos, avifauna, lobos marinos que recurrentemente paran en descanso en el sector de Punta Santana. Por lo tanto es impensable que realmente se hayan muerto de hambre. Hay otros que hablan de que pudo haber, como hay ahora marea roja, pudieron haber muerto de enfermedades que se producían localmente. Pero el tema del hambre creo que lo levanta Tomé Hernández cuando hace su relato. El 1 de enero de 1590, la embarcación Delight of Bristol, capitaneada por el pirata inglés Andrés Merrick, arribó a las ruinas de la población Rey Don Felipe, por entonces ya rebautizada Puerto del Hambre, por el corsario inglés Thomas Cavendish. Pero la muerte y la desolación no terminaron. Al partir de Puerto del Hambre, la Delight of Bristol soporta fuertes tormentas que provocan la muerte de 15 tripulantes. Días más tarde, vientos huracanados azotan la nave cobrándose la vida de 30 tripulantes más. Horrorizados por lo que parece ser una maldición, los marineros se sublevan, obligando a Merrick a abandonar el territorio patagónico. Durante el regreso de la Delight of Bristol a Inglaterra, el capitán Merrick murió, sembrando interrogantes y misterios sobre la naturaleza de aquel trágico lugar llamado Puerto del Hambre. 300 años más tarde, en esa misma región, el gobierno de Chile se propuso cumplir con el antiguo propósito de Sarmiento de Gamboa. Para esto, construyó un fuerte destinado a controlar el paso de las embarcaciones por el estrecho de Magallanes, que por entonces ya pertenecía al territorio chileno. Pero las tragedias se apoderaron una vez más de esta alejada región del planeta. En Fuerte Bulnes hubieron hechos de violencia muy marcados. El fuerte de partida estaba marcado trágicamente porque eran penados los que venían. Muchos venían a cumplir un castigo. Y algunos confinados venían con sus mujeres. Y uno de los primeros crímenes que ocurre es de una pareja que huye del fuerte. Y al cabo del tiempo, un par de semanas, los buscan y encuentran a la mujer asesinada, digamos, con huellas de haber sido golpeada en el cráneo, etc. La costa del estrecho, y específicamente la costa norte del estrecho, es bastante clave a la hora de conocer o de entender ciertos procesos que son bastante traumáticos en nuestra historia local. A continuación, las increíbles historias de los misioneros muertos y desaparecidos bajo la fiebre y el fanatismo religioso en las lejanas tierras del fin del mundo. La presencia de misioneros encargados de transportar la iluminación divina a las tribus más primitivas del planeta, conocidas hasta el momento,
buscaba limpiar las desgracias y los sufrimientos acaecidos en las tierras australes de América. En la Inglaterra del siglo XIX había una necesidad de llegar con el Evangelio protestante, a los extremos del mundo, por lo que algunas personas muy devotas crearon una sociedad para misionar en Sudamérica. Los anglicanos habían establecido una colonia con los indígenas en lo que ahora es Ushuaia. Hacia 1848, Allen Francis Gardiner, un experimentado marinero inglés que navegaba a las órdenes de la Marina de la Corona Británica, absolutamente decidido a dedicar su vida a Dios, zarpó con destino a la austral isla de los Estados. Su principal objetivo era organizar lo que algunos años antes los primeros misioneros habían llamado Sociedad Misionera de la Patagonia. Especialmente la sociedad misionera, primero patagónica, luego de Sudamérica, creó algunos intentos de evangelización de los indios de la zona del estrecho. Gardiner estaba acompañado por un cirujano, un catequista, un carpintero y 3 robustos pescadores. El 5 de diciembre de 1850, después de 3 meses de viaje en el Ocean Queen, los barcos de Gardiner llegaron a la isla Picton en Tierra del Fuego. Gardiner y algunos de sus compañeros, que se habían establecido en otra isla de la zona del Canal Beagle, fueron acosados también por los aborígenes. Escaparon y cruzaron a la isla grande de Tierra del Fuego. Ahí en Puerto Español se instalaron esperando que venga el rescate, uno de sus barcos que estaba establecido en las Malvinas, que tenía la tarea de volver con nuevas provisiones y atender la pequeña colonia que querían iniciar con los aborígenes. Pero el encuentro con los indios yámanas, nativos de la región norte de Tierra del Fuego, modificaría el destino de las expediciones. Los primeros intentos fueron desgraciados, hubo mártires. Los aborígenes, si bien eran propensos al intercambio o al pedido de vituallas y todo lo que traían los ingleses, se ponían algo violentos en ciertas circunstancias y terminaron exigiendo por la fuerza y finalmente matando a estos primeros evangelizadores. Los nativos se mostraron violentos y como no pudieron detenerlos ni combatirlos, pues la misión era evangelizadora, regresaron al barco, cargaron lo que pudieron salvar y partieron. Pero los yámanas persiguieron a Gardiner con sus canoas, más ligeras que las pesadas embarcaciones misioneras. Finalmente, Gardiner y los suyos encontraron reparo en Spaniard Harbor, Bahía Aguirre, aunque una de sus 2 naves quedó destrozada por la potencia de las olas de la costa. Desesperados, algunos decidieron regresar con la única embarcación que poseían hasta la isla Picton. Allí, sobre unos peñascos, Gardiner pintó grandes mensajes para algún buque de auxilio. Caben aquí debajo, vayan a Spaniard Harbor, marzo 1851. Debajo, enterró una botella con un mensaje secreto que rezaba: deprisa, apúrense. Ya llevamos 2 meses en Spaniard Harbor y aquí los nativos se muestran hostiles. Tenemos enfermos a bordo, nuestros suministros ya están casi agotados. Y si no nos auxilian pronto, moriremos de hambre. Es patético el relato del diario de Hechos, donde hasta el último minuto cuentan la falta de provisiones y de ayuda que nos llegaba. Pero mientras desfallecían de hambre y el peligro indígena ponía en juego sus cabezas, los 7 náufragos consideraban cada uno de los infortunios como una prueba más del sometimiento necesario para alcanzar la salvación eterna. Es
notable que Tierra del Fuego, a pesar de sus bosques, y que hay agua en abundancia, es un lugar inhóspito, no es posible para un europeo vivir si no es que tiene armas y pólvora suficiente como para cazar lobos o cazar aves. La tierra no da nada, el mar da mariscos, pescado, pero esto lo sabían obtener los aborígenes, los canoeros. Uno a uno murieron de hambre, frío y enfermedad. La ayuda no llegó a tiempo, por lo que estos misioneros mueren de hambre entre arroyos, bosques y aves, pero los métodos no servían. Al no tener la colaboración aborigen, pues se habían escapado de ellos mismos, murieron sin ayuda y son hoy, para la historia fueguina, unos mártires en la carrera hacia la evangelización de los aborígenes y a su misma vez de su extinción. Gardiner fue el último en morir. Falleció sobre las piedras de la playa. Su última anotación fue escrita con la mano vacilante de un hombre desfallecido. Alabado sea Dios, Todopoderoso. Era el 5 de septiembre de 1851. Pero los sangrientos episodios de misioneros muertos y desaparecidos en las costas patagónicas se acumulaban en la historia de la región. Entre las más recordadas por los pobladores actuales se encuentra la masacre ocurrida en Gulaya, bahía protegida por la isla Navarino, al sur de Ushuaia. Una de estas masacres tuvo lugar en Gulaya. Esto es una pequeña caleta muy hermosa y apacible en la isla Navarino, en el estrecho Murray, donde se quiso comenzar un asentamiento. Los ingleses vinieron con uno de sus barcos a vela, armaron una pequeña choza, había un reverendo de algunos marinos, donde comenzaron la instalación. El 6 de noviembre de 1859 se produjo en Gulaya el asesinato de un grupo de misioneros pertenecientes a la misma sociedad misionera patagónica, fundada por Allen Gardiner. El cocinero de la comunidad, Alfred Cole, fue el único testigo sobreviviente de aquella tragedia. Sin ser advertido, Cole vio desde la cubierta del bote cómo los yámanas asesinaban a sus compañeros. Eso hizo cambiar un poco el sistema que se iba a usar de ahí en más para tratar con los aborígenes, ya que el contacto directo podía terminar en desgracias como esta. Esta evangelización finalmente tuvo éxito, si podemos llamarlo así, cuando se dieron cuenta que convenía llevar voluntariamente a algunos aborígenes a una colonia que se organizó en las Islas Malvinas para enseñarles el idioma inglés, para civilizarlos, entre comillas, y luego usarlos como cabeza de puente con sus hermanos aborígenes. Hoy en día, estos lugares han quedado cargados de maldiciones que los pobladores parecen revivir día a día. En el próximo bloque, infinidad de naufragios y de extrañas apariciones que continúan alimentando las supersticiones y los misterios que acompañan la vida cotidiana de los pobladores de la región. Cronistas de todas las épocas señalan al estrecho de Magallanes como el más grande cementerio naval. Si hoy vemos un mapa donde se marquen los naufragios conocidos apenas, veremos que es un cementerio de barcos toda la zona, el Magallanes, el pasaje Drake, el Cabo de Hornos, el estrecho Lemer. Los que no tenían la desgracia de sucumbir del todo, retrasaban sus llegadas a puerto o a su destino en meses a veces. A veces estaban 60 o 70 días esperando
una oportunidad en el viento para iniciar el cruce. Más que eso, hay ciertos lugares que representan un riesgo que es conocido y que se registran en las cartas de navegación antiguas. Uno de ellos es un lugar que se llama Rocky Point y que aparece en las cartas inglesas, muy cercano a Puerto del Hambre, paréntesis aparte. En ese lugar sabemos que hay entre 5 y 7 naufragios. Esta es una de las zonas más complicadas que hay para navegarla en cuanto a lo mismo que estamos conversando de los cambios climáticos. En el día tienen las 4 estaciones del año y es complicado. Es complicado predecir, hay que andar siempre bien preparado. Pero uno se acostumbra y anda bien, digamos. El milenario choque de corrientes provenientes del Océano Atlántico y del Océano Pacífico fue testigo de infinidad de naufragios de connotaciones fantásticas que hoy en día continúan alimentando las creencias del lugar y de sus pobladores. Sí, hay bastantes supersticiones en la zona, hay bastantes. Hay leyendas bonitas, bastante interesantes. Se habla del hombre escamado, que le llaman. Un bicho que aparece en sectores donde tú te fondeas. De repente dicen que sube y cuando alguien enciende una luz o alguien lo ve, se tira al agua, ¿no? Porque es acuático, pero tiene la figura de una persona, un ser humano. Y ese hombre con escama dice que en cierta ocasión un barco se fondeó por ahí y subió, según supuestamente ellos, por las cadenas del barco, y se sube, suponen ellos, a comerse el pescado o residuo del pescado que queda encima y deja la huella de escama por donde camina. Un pájaro que para en el mástil de un barco es mala suerte porque el barco se va a hundir. Si hay un lobo marino que sigue gritando en la embarcación es porque la embarcación se va a hundir. Cuando saltan las toninas en el mar quiere decir que va a cambiar el tiempo. Cuando las gaviotas vuelan a mucha altura va a haber un temporal. Entonces todo prácticamente están con esa esperanza de tragedias a través de lo que le muestra la naturaleza en general. A pesar de que en general gran parte del acervo cultural de los pescadores artesanales que residen en Magallanes es fundamentalmente chilote. Y si hay una tradición nutrida en creencias relacionadas al mar y a las prácticas tradicionales relacionadas con ello, es precisamente el acervo chilote. Una de las normas esenciales en casi todos los pescadores artesanales y en casi todos estos contextos que conozco desde Valdivia hacia el sur, es que en general lo que el mar da hay que gastarlo rápidamente, porque con la misma velocidad que te lo da, te lo quita. Entonces el hecho de fundamentar la no acumulación en este contexto cultural, evidentemente está relacionado también a una cuestión paradigmática en términos de creencia. Les puede traer desgracia. Ahora, a esto se suma la creencia tradicional de todos los hombres del mar, en el sentido de que la mujer en la embarcación es tabú, o sea, trae como consecuencia desgracias, mala suerte, etcétera, muertes. Además de las supersticiones propias de esta región, existe también la fe en patronos que protegen al hombre de mar. Aquí es muy famoso el San Pedro, claro, es el patrono de los patronos de los pescadores de Chile. Por ejemplo, cuando todos los años le hacen una procesión. No me acuerdo que le hacen la procesión a San Pedro. Mira, para mí mis santitos son milagrosos. Mi ángel de mi guarda, que está allá en Santa María y acá está acá. Es bien milagrosa. Igual que mi santito San Pedro, que me cuida. Yo creo que sí, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo se encomienda algo, todo el mundo. Todos nos encomendamos siempre a alguien, a Dios, o tu creo, o tu religión que tú tengas. Pero hay una santita que también parece que murió de sed, porque está en todas partes. Mira, esta santita dicen que murió de sed con su bebé. En ese año, esto era una isla. Era una isla. Entonces ella no tenía agua acá. No tenía agua. Y murió de sed. ¿Ya? Ellos lo sienten. Lo sienten llorar. Están en silencio. Están en silencio.
¿Tendrá la historia de la mujer que llora alguna relación con los sucesos trágicos de Puerto del Hambre y Fuerte Bulnes? ¿O será una más de las extrañas creencias de los pescadores de esta región? Hay muchas supersticiones y ellos se basan en sus creencias para salir o no salir a sus labores de pesca. Y hay algo muy particular. La mayoría de las casitas que tienen los pescadores muy cercanas a la playa lucen en sus puertas una caparazón de centolla. Esa caparazón de centolla les muestra a ellos si va a haber buen tiempo o va a haber mal tiempo. Y la verdad es que esto tiene una explicación científica, porque la caparazón de centolla con tiempo seco se vuelve blanca y con tiempo húmedo se enrojece. Entonces, esa explicación es para el común, porque entonces los pescadores ven en este artefacto los cambios climáticos. Hay una señora que vive en los alrededores de Punta Arenas, que a ella le llaman la capitana de puerto, y ella justamente mirando el mar adivina y presagia los cambios climáticos y aconseja a los pescadores cuando ellos tienen que salir a sus faenas. Pero ellos le tienen un respeto al mar, no le tienen temor, sino que un respeto muy grande, porque la verdad es que el mar ha sido la sepultura de muchos de sus compañeros. Esta zona, además de tener algunas creencias que son de repente increíbles, hay algunas que nos dejan pensando de por qué ocurren, porque son contadas por gente que realmente está en sus cabales. O sea, ¿le ocurrió o no le ocurrió? ¿Es invento o es una realidad? Una de las leyendas que prácticamente pertenece al folclore de trasplante que ha traído la gente desde el archipiélago de Chiloé es relacionada con el buque fantasma o el buque del arte, que ellos le llaman, que es el caleuche. Este caleuche, que está tripulado por gente que en permanente fiesta y que de repente conquistan a más tripulación a través de las personas que ven a este barco y que se atreven a subir a él, que se transforman también en parte de la tripulación que deambula eternamente por diversos mares del mundo. En Magallanes hay diversos lugares donde dice la gente haberlo visto. Hay casos en que una población completa, por ejemplo, en el seno almirantazgo, en el aserradero de la Paciencia, toda una comunidad vio este barco que atracó en el muelle, y cuando ellos quisieron llegar al muelle a verlo, el barco había simplemente desaparecido. También a este barco le achacan el caso de algunos comerciantes que, habiendo muy poca abundancia de mercadería en Punta Arenas, ellos siempre tienen sus negocios muy surtidos. Entonces la gente dice es que a ellos los aprovisiona el caleuche. Pero cuando muera el dueño de casa, se lo van a llevar en este barco y va a pasar a ser parte de la tripulación. Pescadores y navegantes de este rincón del mundo comparten el respeto por el mar. Afirman que los ecos de las tragedias más sangrientas de la región aún perduran en el furioso choque de las aguas y en el incesante viento que continúa soplando sobre las malditas costas del fin del mundo.